Hola, 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 ¿cómo están ustedes? How are you today? Estamos aquí en el estudio magnífico de Rubén Torres Llorca. Como Llorca, ¿verdad? Sí, como Yorca, claro, desde el día que nací. Desde el día que naciste. Un gran artista cubano y vamos a conocer sus entrañas. Bueno, sus entrañas, su estudio. Estamos aquí haciendo una entrevista, pero queremos estar live con ustedes para que conozcan un poquito más de Rubén y su obra. Una persona extraordinaria que ha vivido y vive lo que muchos no han vivido. ¿Qué les parece? Se unen con nosotros y con una copita de vino porque siempre son las 5 en algún lugar, ¿verdad? Así, Rubén, sí, así es. ¿qué tal? Muy bien, gracias, muy contento de tenerlas a todas acá. Estoy Aquí. rodeado de mujeres. Rodeado de mujeres, aquí live, y aquí hacemos la entrevista. Rubén, a ver, cuéntanos quién eres, quién es Rubén Torres Llorca y qué relación tienes con Llorca, ¿verdad? Con el poeta, porque seguro que mucha Con gente... Lorca, ninguna. 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 Mi apellido tiene dos sellos y según yo entiendo, mi familia es mallorquina, o sea, mis bisabuelos, pero en realidad yo me hice el test del DNA y el 80% de mi DNA es portugués. Portugués. Así que posiblemente, tú sabes, esos pescadores se pasaron de una isla a otra y ahí no había mucha frontera posiblemente, así que quién sabe, cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Esto nací en Cuba en el año 57, tengo 66 años, tengo dos hijos, uno de 31 y una nena de 29. Esto, he vivido toda la vida de hacer arte, he tenido muchísima suerte. He viajado el mundo entero. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pero ¿cómo tu arte es muy variado, luego vamos a hablar de tu arte, pero ¿cómo te iniciaste en el arte y qué comunicas en el arte de tu vida personal o de la vida que ves a tu alrededor? Bueno, primero que todo yo empecé a hacer arte por necesidad, o sea, evadiendo el servicio militar obligatorio que en Cuba era mandatorio. Si uno estudiaba, podía seguir, no tenía que ir a pelear a esas guerras que inventaba el gobierno comunista. Y en cierta manera, bueno, también era una manera de rescatar a mi padre, que había muerto muy joven y que según me contaban había sido pintor. Eh, Como todo niño, todos los niños son geniales y talentosos, de niño pintaba, hacía trabajos con plastilina, esculturas, este tipo de cosas, pero nada en particular, ¿no? Y cuando llegó el momento, siendo un adolescente, de tener que decidirme o que estudiar algo, tomé ese camino y salió por ahí. Yo pienso, honestamente, que yo podría, o sea, yo no me considero realmente un artista, yo más bien soy un intelectual que tiene que aprendió muchos recursos artesanales y que los maneja, pero yo podría haber hecho cine, podría haber escrito, menos música o bailar, porque ahí el gallego me salió fuerte, podría haber hecho cualquier cosa dentro de las artes. Hablas de cine, yo veo en tus obras, chicas que pueden por aquí, esto es muy en directo, o sea que estamos aquí manejando, pueden ver las fotografías de sus hijos. En tus obras me inspiran cine en blanco y negro. ¿Qué te decidió por el arte, el arte de pintar, de esculpir, que no fuese y no por el cine? Bueno, primero que todo, la única manifestación de las artes plásticas que no necesitaban la producción del Estado en Cuba eran las artes plásticas, porque tú puedes hacer, o sea, la única manifestación del arte que no necesitaba la producción del Estado son las artes visuales, porque tú puedes hacer arte visual hasta con basura, especialmente arte moderno, ¿no? Y muchos van a decir que el arte moderno es basura, y es cierto, hay una gran parte del arte moderno que es efímero, que no tiene ese interés por perdurar por siglos y siglos, sino simplemente un trabajo efímero. Cualquier otra manifestación de las artes plásticas, el cine sobre todo, la literatura, el teatro,
dependen de la producción del Estado. Publicar un libro depende de la producción del Estado. Y el Estado, al ser un Estado totalitario, tenía el poder de decidir qué se producía y qué no se producía. En cambio, las artes plásticas en Cuba en los años 80, que hubo en esa década de los 80 un breve momento de distensión, una década donde nosotros, que éramos la juventud forjada por la revolución, ¿no? Educada por la revolución, empezamos a exhibir obras, decidieron, o por casualidad o por descuido, tuvimos la oportunidad de empezar a producir algo que se desviaba de lo que el Estado te ordenaba que debías hacer, ¿no? Y como no necesitabas producción, podías hacer cualquier cosa. Yo hice muchas obras que eran simplemente para ponerlas en la calle, algunas se filmaban, la gente las discutía, pero eran cosas que sucedían a veces muy rápidamente, ¿no? ¿Y entonces vosotros era como una especie de rebelión? Yo ni diría tanto. O sea, si uno se rebelaba verticalmente contra el Estado, te aplastaban, o sea, ibas preso. Yo diría que nosotros, en nuestra inocencia y en nuestra ignorancia, creíamos que el sistema se podía cambiar y podía mejorar. Y no fue así. Por supuesto que no fue así. Pero en ese momento, nosotros no teníamos ningún otro punto de referencia, crecimos dentro de la revolución, pensábamos que sí, que era posible que se podrían mejorar las cosas, ¿no? Que podía haber un poco más de distensión, un poco más de... Y el público en general empezó a tomarle mucha atención a las artes plásticas porque era el único espacio donde se podían debatir los intereses sociopolíticos de la población. De una manera muy tangencial, o sea, no había nada que se opusiera. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo hice una obra que se llamaba Con mi enemigo bajo el mismo techo. Y eran dos cabezas de dos barbudos debajo de una bandera cubana. Wow. Cualquier cosa que tú interpretes sobre la pieza es tu idea, no la mía. Claro, así nadie te puede acusar de nada. Exactamente. Había una pintada que hacía en Cuba, un graffiti que hacía en la calle a finales de los 80, que es muy típico de lo que era el arte cubano, o sea, de cómo el arte cubano criticaba a la sociedad. Y esta pintada decía, abajo quien tú sabes. Si te agarraban pintando, tú puedes decir, no, abajo Reagan. Cualquier el presidente entonces, abajo cualquier cosa, abajo, tú sabes, la dictadura de Somoza, lo que se te ocurra, cualquier pendejada. Pero te podías... era una manera de evadirte, era, tú sabes, de ser un poco más inteligente que la censura. Que eso, en cierta medida, lo aprendimos de los cantautores brasileños como Chico Buarque o esa gente que escribían canciones políticas durante la dictadura brasileña. Había canciones, por ejemplo, ¿o qué será, qué será? Que no te decía nunca qué era, pero estaba hablando de la dictadura todo el tiempo. Ya. Es un poco esa idea. Y entonces, ¿qué reflejaba, qué había de tu vida, de tu historia, de tus inicios como artista, de la ausencia de tu padre, de tu historia personal y de tu desarrollo durante los años? ¿Qué hay de ello en tu obra? ¿Cómo transicionó tu obra a través de tu vida? Al principio a mí lo que más me interesaba es algo de lo que se ha hablado poco en la cultura cubana, que se hablaba muy poco, que es la paralización del tiempo. En el año 59 triunfa la revolución y Cuba se cierra completamente. Y en Cuba empezamos a ver solo el cine, y eso explica muchas de las imágenes que estás viendo acá, el cine de los 40 y los 50, de oro de México, de Argentina y de los Estados Unidos, ¿no? Aquí lo veo, aquí en tu estudio, las chicas aquí, mis camarógrafas. Eso es una parte de la cultura cubana muy esencial. O sea, tú podías ver Casablanca casi una vez al mes prácticamente, ¿no? Increíble. Por un lado. Y por otro lado, también yo estaba interesado en el hecho de que cuando que fuera para ti algo conocido, esa misma sensación que tú tienes cuando tú entras a una iglesia si eres creyente. Tú eres creyente, entras a la iglesia y no te cuestionas que lo que está alrededor tuyo es arte.
y es arte. Lo mismo trato de hacer yo con las piezas. ¿Qué hago? Cuando las ves, las encuentras familiares, estás en casa, te sientes bien y no te das cuenta. Es lo que Antonin Artaud llamaba el caramelo envenenado. No te das cuenta hasta que no te fijas bien de qué está hablando la obra, de que la vida no es tan linda como tú creías que era cuando primero viste mi cuadro. Bueno, y entonces estamos sabiendo la vida no es tan linda, pero ¿cuándo te diste cuenta que la vida no era como tú creías que era? Tomó un proceso muy largo. Me pareces un poco escéptico de la vida. Bueno, ¿Puede ser? dicen que dentro de todo cínico hay un romántico de luto. O también dicen que es como la amargura disfrazada. Pero me gusta más lo que tú has dicho. Yo no me considero una persona amarga. No, me refería a ti, pero... Yo me considero una persona realista, o sea, realista dentro de mi propia visión del mundo y dentro de lo que a mí me funciona. O sea, por ejemplo, yo soy una persona agnóstica, pero yo entiendo perfectamente lo que la religión, cualquier tipo de religión, puede significar como apoyo espiritual y psicológico para otras personas. Yo no me voy a poner a cuestionar a nadie porque tú sabes. Me dices que era un proceso, el que te hizo Entonces realista. fue un proceso en el sentido de que yo crezco con la revolución. Mi padre, supuestamente, según me decían en la mitología familiar, había muerto luchando por la revolución, que era un muchacho joven que creía que podía cambiar el mundo, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que mucha gente al principio creyó en esto. Y hay una cosa que se llama sentido común, que poco a poco, pero eso te da una idea de cuán difícil, porque digamos, traicionar a la revolución significaba de alguna manera traicionar a mi padre muerto, tú sabes, toda una serie de cosas, a quien yo era en determinado momento, ¿no? Pero hay una cosa que se llama sentido común, que poco a poco se va imponiendo. Y llega un momento que tú dices, bueno, estos tipos, tú sabes, no sé, nos están enseñando determinadas cosas que están bien, pero ellos no se lo creen, ni el país va por ese camino, y todo es una porquería, y todo es una mentira. Y cuando te das cuenta que estás en manos de gente que no tienen escrúpulos y que son unos mentirosos, bueno, llega un momento en que, tú sabes, la inteligencia te dice, si huele mal es porque está mal. Algo se está pudriendo. Exactamente. Y entonces te viniste a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición? Y también cómo se reflejó en su obra el sueño de los que huyen de sus países, venir a Estados Unidos. ¿Cómo fue para ti? Mira, ¿cómo te puedo decir? Una cosa que yo he aprendido en todos estos años es que todo lo que nos decían del comunismo era mentira, pero todo lo que nos decían del capitalismo era verdad. Capitalismo es una cosa horrorosa, espantosa, inhumana, pero desafortunadamente funciona mejor que el comunismo, que es mucho peor. No hay para dónde escaparse, no hay buen sistema, ya no hay isla desierta, ya no hay manera de escaparse, ya no hay aventura. La única aventura que queda en este mundo es la imaginación. Yo, el día que la madre de mis hijos me dijo que estaba embarazada, yo tuve la realización de que mis hijos no podían pasar por lo que yo pasé, por el absurdo, por el disparate de todo punto de vista que era esa sociedad, y decidimos, yo intenté vivir en Argentina, que era el país natal de la madre de mis hijos. Yo intenté un país que además me encanta y adoro y considero mi patria, entre comillas, porque yo tampoco el concepto de patria me parece ridículo, no lo suscribo, pero un país que yo adoro, una cultura que yo adoro, los argentinos, al igual que después tratamos en México, también un país al que le estoy profundamente agradecido porque me recibió, pero por circunstancias burocráticas nos vimos forzados a mudarnos a los Estados Unidos, a donde yo tenía mucha reticencia de venir, producto de que nunca me hice grandes ilusiones, pero lo que tiene de grande este país que nadie nunca
comenta es que es como una especie de Suiza para todos los que nos fuimos de nuestros propios países. Muy buena acogida. Exacto, aquí todos somos inmigrantes, todos te reciben, tienes un espacio, tienes un lugar donde moverte, tú sabes, es un país muy generoso, es un país muy generoso en ese sentido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el capitalismo lo asimila todo acto de rebeldía, todo lo acepta, te lo empaqueta y lo revende. Y a nosotros tuvimos mucha suerte porque nos aceptaron y tuvimos una función. Yo pienso que acá la Florida cambió mucho con el arte en la Florida cambió mucho con la llegada de todo este grupo de grandes artistas cubanos, no yo, sino muchos otros artistas, llegamos como 50 y tantos al mismo tiempo, que de cierta manera Cuba había dejado que no fuéramos para descompresar la situación política que había en Cuba. Tienes los rebeldes, un poco. Bueno, imagínate que nosotros hacíamos un show, el último show que yo hice en La Habana, que lo hice con un amigo mío, Lázaro Saavedra, que todavía vive en Cuba. Parecía concierto de rock. Iban cientos de gente. Pero no tanto porque nosotros fuéramos grandes artistas, sino por el hecho de que la gente quería decir, yo suscribo lo que estos muchachos están criticando. Es una exposición extremadamente polémica que se llamaba Una mirada retrospectiva, que supuestamente era en el año 2000, no sé cuánto, se descubrían restos de lo que había sido La Habana en los años 80. Y entonces, como toda buena ciencia ficción, era una manera de criticar la realidad presente. ¿Bien? Y esa exposición casi no se abre, la seguridad del Estado nos fotografió toda la exposición durante la noche. Fue una discusión, nosotros prácticamente no abríamos, porque no hicimos el opening, porque nos querían censurar. Por ejemplo, Lázaro, este amigo con el que hice la exposición, quería poner un texto del Che Guevara, que no recuerdo exactamente cómo dice, pero que decía más o menos que explotador no es solo el capitalista que a través de la plusvalía, etcétera, etcétera, explota al trabajador, sino también el líder comunista que se apropia de los bienes del pueblo. Y la seguridad del Estado